Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Cés y Juan, canal oficial YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los delincuentes de cuello blanco, un programa que va a ser muy interesante e importante incluso, y vamos a contar como siempre con la presencia de nuestra colaboradora y compañera Amparo Gualamo Gaspar, criminóloga y perito judicial. Muy buenas tardes y bienvenida al programa de Cés y Juan. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo muy bien. Aquí estamos pues para presentaros otro nuevo programa que, bueno, como tú bien has mencionado, pues se trata de los delincuentes de cuello blanco. Exacto, es un programa además a donde se van a aportar detalles muy interesantes. Y bueno, y la primera pregunta para empezar, ¿qué son los delincuentes de cuello blanco? Porque eso tiene su definición y qué es, porque mucha gente se pregunta, ¿y qué son los delincuentes de cuello blanco? Bueno, pues bueno, vamos a ver, los delincuentes de cuello blanco no son ni más ni menos que psicópatas integrados. Es decir, aquellos elementos o aquellos personajes que están totalmente integrados dentro de la sociedad. Yo creo que os he hablado ya en muchísimas ocasiones de lo que son los psicópatas y lo que es la psicopatía. Y bueno, también de alguna manera os he hecho de llegar la forma que ellos tienen de comportarse y de granjearse, cómo ellos saben llevar a su terreno a la víctima, seduciéndola, manipulándola, siempre utilizando las estratagemas para lograr el objetivo que siempre es el mismo, la manipulación. Esto es en cuanto a los psicópatas, pero a los psicópatas antisociales, que también podemos decir que no todos los psicópatas son antisociales, o sea, porque unos son los criminales y podemos tener los antisociales, que son los que están totalmente también pues integrados dentro de la sociedad. Pero bueno, en este momento quisiera hablaros sobre el tema de los psicópatas de cuello blanco, o mejor denominarlos con el lenguaje que todo el mundo conocemos en la calle, que son los delincuentes de cuello blanco. Como imagino que sabréis, este tipo de individuos, pues lo que os he comentado, están totalmente integrados dentro de la sociedad, y el eje central que ellos se propone están considerados siempre como gente que tiene un éxito totalmente arrollador dentro de la sociedad y que consiguen todo aquello que ellos se proponen. Esto a grandes rasgos, poco más o menos, sería lo que te podría indicar en cuanto a la definición de cuello blanco, aunque luego con los ejemplos se verá más claro quién son o cómo son. Exacto, eso es como introducción, eso es muy importante para que la gente se vaya introduciendo dentro de lo que es este reportaje. Además, si lo podríamos hacer una comparación, podemos estar hablando sobre todo de la película Hostel, ¿no? La primera y la segunda parte, porque la segunda parte se ve a estos psicópatas de los que has mencionado tú, que están teniendo éxito en la sociedad, les va todo muy bien. Y entonces me ha venido a la mente, por ejemplo, pues Ice White Shut, también unos que tienen un gran éxito como doctores y se reúnen en sus castillos y realizan sus fechorías, ¿no? Por eso me ha venido a la mente eso, y yo te preguntaría si te estás refiriendo a esa clase de personas de las que he mencionado. Es que creo que la interpretación que tú le das, sí, ciertamente se trata de élite, ciertamente, porque posteriormente iremos viendo cuáles son las características de este tipo de personajes. Pero el cuello blanco no significa el trasfondo que tú estás buscándole. Es decir, la comisión del hecho luctuoso con otros fines. O sea, los fines de este tipo de delincuentes es el lucro. También, también. El fondo es el económico. Es completamente distinto al que tú quieres hacer o quieres llegar.
Entonces, ahí es donde habría que distinguir. Y por eso te puedo decir que esta gente son gente, este tipo de señores son gente, o señoras, ¿eh? Porque aquí estamos exactamente igual que los psicópatas. Perdón, no en los psicópatas, sino cuando yo hablaba de los psicópatas, quiero hacer esa matización, porque tanto puede ser hombre como mujer, o sea que la actuación la pueden hacer indistintamente tanto uno como otro. Pero que bueno, que son gente de andar por casa. O sea que a lo mejor quien menos te lo imaginas, te resulta bueno, pues que es un delincuente de cuello blanco o de guante blanco, como también se suele denominar. O sea que te quiero decir bueno, que nos los podemos encontrar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. También podemos decir muy claro que se trata de sociópatas, más que de psicópatas, aunque la palabra psicópata y la palabra sociópata van cogidas de la mano. Porque para que, por ejemplo, se dé la circunstancia, que eso ya si acaso ya lo haría con mucho más detenimiento y a lo mejor lo haríamos con José Luis Alba Robles, que es el psicólogo. Pero se tienen que dar, creo que son 3 características para que podamos hablar entre la diferencia entre psicópata y sociópata, pero yo ahí no quisiera entrar demasiado porque creo que eso es mucho más función del psicólogo que no de la perito judicial criminalista o criminóloga en este caso. Pero podemos decir muy claro que se tratan de sociópatas siempre. Los de cuello blanco, sociópatas. ¿De acuerdo? Algunos de vosotros, y yo estoy convencida que tú te lo estarás preguntando, convencidísima, dirías, bueno, ¿y qué es un sociópata? ¿O qué diferencia puede existir entre un sociópata y un psicópata? Esa sí que te la hubiese formulado y estoy de acuerdo en lo que has dicho. Esa es una buena pregunta porque de ahí podemos extraer esa gran diferencia, porque ahora quiero añadir pues un dato que a lo mejor no es significante, pero cuando la gente le preguntas qué es la criminología o qué es la criminalística, te dicen, bueno, es CSI y mentes criminales, ¿no? Entonces... es como el psicópata, el silencio de los corderos. Claro. Es la asociación ya por definición. Claro, le hacen una asociación entre una cosa y otra. Entonces, realmente la gente realmente, vamos a decirlo así, no tienen la culpa, sino ellos creen lo que les está diciendo. No, que no tienen la información. Es que no tienen la información porque tú piensas que esto, nosotros sí podemos entender de esto, pero tú imagínate que hay gente de la calle que esto es la primera vez que lo escucha. Entonces, bueno, pues el psicópata lo puede escuchar, pero lo puede escuchar y lo puede asociar, como tú bien has dicho, pues con una película, con El silencio de los corderos, con la película que hizo Bardem, o sea, con determinadas películas que asocias a la psicopatía de otro modo. Y realmente la psicopatía o la sociopatía podemos encontrarnos a cualquiera de ellos en cualquier momento y en cualquier lugar. Exacto. Además, Amparo, tú que eres la criminóloga y la perito judicial en criminalista, realmente cuando hablamos de este tipo de personas o de personajes, porque también en el mundo del cine hay una película realmente se llama American Psycho, la de Christian Bale. Es una película que está muy relacionado al reportaje que estamos tratando, porque te digo, es así la sinopsis. Era de un chico joven, seductor, que trabaja en un banco, un banquero de éxito y una persona que le está yendo muy bien lo que es su vida y bueno. Es la propia característica de un efectivamente. Y también la serie de Dexter, este chico que trabaja en la policía, pues tiene doble vida. Entonces va haciendo de sus fechorías también. Entonces realmente, como dices tú, son delincuentes de cuello blanco. Efectivamente. Es que le sale muy bien la jugada y además hay otra cosa que también a la gente se le pasa por alto.
no creamos todo lo que nos dicen Crímenes Imperfectos, por muy bueno que sea. No. Vamos a ver, es que eso no deja de ser series y una serie no puede ser jamás basada en hechos, puede estar basado en hechos reales. Pero vamos a ver, los guiones siempre sufren una mano que no es realmente, porque no sé, tú imagínate que en una película, en una serie, intentáramos contar realmente lo que es la realidad esta. Sería imposible, entonces estaríamos, o por ejemplo los directores o los productores estarían continuamente haciendo, y es imposible porque yo creo que lo que son las secuencias tienen que ir cortándolas, y de eso no entiendo demasiado, pero vamos, que no se puede narrar en una película o en una serie realmente las cosas como son. Exacto. Mucha gente, por ejemplo, no sabe lo que es un sociópata. No, Sí. no lo sabe lo que es. Entonces yo te voy a preguntar, ¿nos Sí. podrías definir la característica que tiene un sociópata, lo que le diferencia a un psicópata, para que la gente de una vez pueda entender lo que es una cosa y lo que es Lo que es otra? la otra, Claro, efectivamente. por favor. Pues muy bien, no sabes, no tengo ningún problema. Vamos a ver, la definición tal cual de un sociópata, es aquella persona que no muestra ningún tipo de empatía por los demás, ni remordimientos, ni tener en cuenta que a lo mejor me estáis escuchando y estaréis pensando, esto es exactamente igual que la psicopatía. Porque estamos hablando de que tampoco es empático, de que tampoco siente remordimientos, de que es un inteligente, entonces podríamos estar, por eso te he dicho anteriormente, de que la sociopatía y la psicopatía van muy cogiditas de la mano. Exacto, exacto. Pero lo que es indudable es que padece un trastorno de la personalidad, lo que en psicología se denomina trastorno de la personalidad antisocial. Suelen perder la noción, fíjate la diferenciación, suelen perder la noción o la importancia de las normas establecidas en la sociedad. O sea que ellos se pasan por el arco de triunfo todo aquello que vaya relacionado con la ley. Transgreden la ley. La legislación vigente se la trae al pairo. Las normas sociales se las traen al pairo, ya sean normas primarias, ya sean normas secundarias. Les da exactamente lo mismo. ¿Me entiendes? O sea que la diferencia, psicópata puede venirle genéticamente, y de hecho, si no, el sociópata viene por el entorno. Por el entorno, vale. Se ha quedado un poco la imagen, como se ha quedado ahí congelada. ¿Puedes repetir esa frase de nuevo, por favor? Perdón, ¿cuál de ellas? Lo que has dicho ahora mismo. El psicópata nace. Nace, sí. No se hace, nace, viene genéticamente. El sociópata viene por el entorno. Vale, ¿por el entorno familiar o por el El entorno? entorno familiar, el entorno social. Vale. Porque además, como te he comentado anteriormente, no se ajusta o no quiere regirse por determinadas normas que están establecidas dentro de la sociedad. Ahora vamos entendiendo lo que significa esa gran diferencia, y existe totalmente esa diferencia, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a preguntarte ahora, y eso es importante, porque la gente, por ejemplo, ahora mismo con esto dirá, bueno, y entonces lo que nos han dicho durante este tiempo los psicólogos, todos estos que tienen su titulación, digamos, entre comillas, les dice otra cosa. Perdona, pero es que yo no vengo a enmendarle la plana a nadie, ¿eh? No, O sea, yo no estoy ejerciendo aquí en ningún momento de psicóloga, ni muchísimo menos, porque ni lo soy ni lo pretendo. Yo simplemente estamos haciendo un programa pues hablando de los delincuentes de cuello blanco, que evidentemente tiene que desembocar en esto. Pero de esto a cualquier otra cosa yo puedo dar definiciones, pero punto.
Exacto, exacto. No. Yo te preguntaba por la situación actual de la que hemos hablado muchas veces, de gente que tiene una titulación que luego se demuestra que no la tiene. Bueno, la Sí, polémica sí, que el ha habido. intrusismo de siempre. Claro, a eso voy. Entonces realmente la gente está confusa y realmente con este tipo de reportajes lo que se consigue es dar información de primera mano y que la gente pueda guiarse y que pueda aprender de esto, porque realmente también hay otra pregunta. Por ejemplo, si una mujer está casada con un señor que es empresario, no da igual lo que sea, ¿vale? No vamos a decir, no Sí, vamos a poner motes al tema. ya, sí. Voy a ir por una ramificación extensa y única. Por ejemplo, esta mujer se casa con un señor que es importante, da igual de lo que sea, ¿vale? Ujú. Y ella no se entera, digamos, de sus movimientos ni nada y, por ejemplo, le dice el hombre, oye, que voy a hacer un viaje, me voy a las Islas Bahamas. Bueno, se va a las Islas Bahamas y la mujer dice, no, pues se va a hacer negocios en empresa o negocios del sector del que sea, ¿no? Y de repente a ella le puede llegar a una información y ella lee este sobre y le dice, mira, este es su marido y esto es tal. Y cuando se queda viendo ese sobre y lo abre y lo ve y dice, ¿esto qué es? ¿Este es mi marido? ¿Ese es mi marido el que me dice que se va a las Islas Bahamas a hacer negocios? Por eso digo, Pero ¿y dónde está el marido? ¿Y qué son esas pruebas o esas cartas que le llegan o esa no, carta que le llega, qué es lo que contiene? vamos a ver, estoy contando una historia ficticia. Ya, sí, Claro, totalmente, ya te entiendo vale. perfectamente, pero ¿qué contiene esa carta? Puede tener fotos comprometedoras, puede tener fotos con menores. No pasa nada, una infidelidad no está recogida en el Código Penal desde hace muchos años, Bueno, pero afortunadamente. bueno, pero que si hay pruebas, por ejemplo, que el marido ha abusado de menores y le envían las fotos, ahí quiero yo también hacer. Ahí eso ya es cuestión de que bueno, pues la señora en cuestión, pues que decidiera irse a la policía a presentar eso como que su marido Exacto. pues sería un pederasta. Pero eso ya sería dentro del ámbito de su competencia, es decir, la competencia de la señora y toma la decisión que cree oportuna. Exacto. Yo ahí no puedo entrar porque ya te digo, no puedo entrar. Bueno, eso es. O del investigador que en un momento determinado si descubre lo que hay, y también tener en cuenta que cualquier ciudadano ante un hecho delictivo estamos en nuestro derecho y en nuestra obligación de presentar la información a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otra información que voy a añadir para implementar el reportaje. Por ejemplo, sabemos que aquí en España hay casos, ¿no? Por ejemplo, de que hay delincuentes de cuello blanco. Es que eso luego viene. Claro, esto está sincronizado. Está sincronizado todo a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Lo que pasa, el problema que hay, ¿vale? En este tipo de temas, es que hay mucha gente que realmente sabe a lo que se enfrenta y sabe realmente si publica esa información a dónde puede llegar. Porque No, pero ahora sí ya se ha perdido, ¿eh? bueno, El miedo a la publicación ya se ha perdido, gracias a Dios. bueno, se ha Aunque perdido. siempre hay una mano que va subterránea, ya se están destapando muchas cosas. Y se están sabiendo hasta donde nos dejan saber, pero con un poquito de imaginación, con lo que te dicen y un poquito de imaginación, o sea, que puedes deducir lo que hay detrás. Claro, claro. Puede ser mucho lodo y estar en una ciénaga de nariz. Claro, estamos hablando de que ya han salido nombres Sí, de sí, sí, sí. personajes Sí, 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 de sí. los que muchos se quedan con los ojos arriba, hacia arriba, Sí, 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 sí. porque, Lo que te quedan los ojos en blanco y dices, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, claro, de todos modos, yo creo que continuamos porque luego podemos llegar a esos vale, nombres. vale, Inventar los nombres. vale, eso vamos después. Continuando a lo que En estaba. cuanto, en cuanto a la pregunta que tú me formulaste, en cuanto a la diferencia bueno, pues contestando a la segunda pregunta, ¿qué era eso? ¿Cuáles eran las diferencias que había entre un psicópata o entre la psicopatía y el psicópata? Yo te puedo decir que el sociópata, ojo,
es, por ejemplo, que se muestra muy nervioso, se pone nervioso Ujú. y tiene ataques de ira, de rabia, cuando las cosas no le salen como quieren, distinto completamente al psicópata. Exacto. Luego el psicópata, por ejemplo, no es nervioso, es mucho más relajado porque es un manipulador. Es Luego, el sociópata es una persona que no está acostumbrada al trabajo. Entonces los trabajos le duran muy, muy, muy poco. Y me gustaría decirte que, por ejemplo, dos de los sociópatas más famosos que han podido haber en este mundo, en esta sociedad, uno de ellos fue Josep Mengele, Josep Mengele, jeje, eso es un tema muy interesante. porque él no veía que lo que estaba haciendo era algo malo. Y tan malo que hacía. O sea, no empecemos a hablar ahora de todas las investigaciones que según él hacía con los gemelos y todas esas historias, porque algún día a lo mejor os cuento toda la historia de Mengele. Porque sabes que es un tema que para mí es como muy, muy interesante. No, Mengele, vamos a ver, yo voy a dar mi información limitada. Mengele en Estados Unidos, eso está público, se le conocía como el Doctor Green, el Doctor Verde. Ya, pero de todos modos yo es que, bueno, mi tesis, como tú sabrás, está basada con todos los experimentos que hizo con los gemelos. Será interesante escucharlo. Entonces, sé de lo que estoy hablando y, bueno, pues en los campos de Auschwitz y de, bueno, todos los campos de concentración en los que él actuó, pues todos los experimentos que hizo con los gemelos, bueno, pues este señor era un sociópata. O sea, ya no vayamos a entrar más en Josep Mengele porque tampoco es cuestión de meternos ahora en materia. Claro. Y otro de los que tampoco tenemos que olvidar, extranjeros me refiero, es a Charles Manson. O Charles Manson, que no era asesino en serie, que la cuña está... Pero no era un asesino en serie porque era un sociópata. ¿Por qué? Porque él se encargó de crear una secta y fueron sus discípulos los que se encargaban de matar por él. Ahí la has dado, cierto. ¿Entiendes? Entonces, ahí están los dos de los famosos, que podrías tú añadir alguno más. Pero yo, por ejemplo, esos para mí son muy relevantes. Entonces, como los considero relevantes, creo que era conveniente nombrarlos. Y luego, bueno, pues podría hablaros también de los psicópatas y cuáles eran sus patrones, pero yo creo que ya los he expuesto ya en tantas ocasiones que no quiero tampoco incidir en ello nuevamente y bueno, y que otra vez, y que otra vez, y que otra vez. Entonces, bueno, quien quiera saber cuáles son las características y cómo es, bueno, pues en CSI Juan o en CSI Amparo, en los vídeos de YouTube pueden escucharlo perfectamente. Y bueno, no voy a entrar ahora en los patrones de los psicópatas. Pero siguiendo con la línea de los delincuentes de cuello blanco, iré desentrañando más o menos cuáles son las características de estos personajes. Ya que no olvidéis que el tipo de delitos que ellos cometen constituyen objeto de estudio para los criminólogos, sobre todo. Porque todos los acontecimientos que vamos observando día a día en la sociedad está regida por muchos de estos tipos. Entonces, a nosotros nos pica muchísimo la curiosidad. Entonces, para nosotros son temas como muy... porque entramos dentro de la personalidad del delincuente. Entonces, los criminólogos es un tema que, bueno, yo no sé a todos, pero a mí personalmente me gustan. Me gustan porque te metes en el subconsciente y en el comportamiento y que es, bueno, pues a lo que realmente nos debería llevar la criminología. También podríamos equiparar al delincuente de cuello blanco con el delincuente económico. Bueno, Es que es lo mismo, es que es lo mismo. Sí, vamos a ver, yo me recuerdo, si me lo permites, hablar del caso de Bernard Madoff, que este era un psicópata de los de nivel económico, pero no olvidemos cómo realizaba las estafas. Bueno,
Es que lo que voy a decir a muchos les va a asombrar, pero es que realizaba pequeñas estafas por cantidades de 60 euros. Sí, sí, Y sí, el sí. tipo, yo no sé, ni me lo digas cómo, ahora te daré paso, Amparo, consiguió hacer la mayor estafa con el apoyo, claro, de la élite financiera, estafó a varias compañías aquí en España y a todas a nivel mundial. Y a su hijo lo encontraron muerto en extrañas circunstancias, ahorcado en la casa que él tenía, ¿no? En la casa que el hijo tenía, perdón. Entonces realmente sabemos que eso es un ajuste de cuentas y ese es el claro veredicto, como aquí en España está viendo ahora que ha habido 5 muertos. No, pero si te das cuenta, ya verás, o sea, más adelante lo verás como, por ejemplo, con los delincuentes de cuello blanco o guante blanco, que también se denominan, Bueno, hay pocos asesinatos, ¿eh? Hay bueno, pocos homicidios. bueno, ¿Eh? No, es que no suele haber, no suele haberlos porque no. Ya te explicaré por qué, pero vamos, que creo que ahora no es el momento. Te decía que, bueno, pues que este tipo de gente pues le da importancia, bueno, pues a todo lo que es el sentido económico. ¿Por qué? Pues porque le da valor a todos los bienes materiales. Incluso diríamos que se trata de un maniático del lucro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú dices la estafa, yo te digo el lucro. Y que su comportamiento es análogo, ojo, análogo al de un adicto o al de un ludópata. Fíjate lo que te digo, hasta dónde puede llegar un delincuente de cuello blanco. madre mía. Son maníacos del lucro. O sea que tú imagínate, pero para que de alguna manera podáis entender que exactamente cuáles son las características propias de ellos, veréis que algunas, por ejemplo, las dos primeras características que voy a nombraros, se acoplan. Por eso te os decía que, por ejemplo, creo que tienen que tener como mínimo tres requisitos o tres características para que fueran considerados psicópatas. Pero mira, la primera sería que son unos egocéntricos, como el psicópata. Eso añádelo, sin ninguna duda. Son unos narcisistas, Oh, como total. los psicópatas. Son gente solitaria. Sin embargo, los psicópatas les gusta rodearse, cuanta más gente y cuanto más bombo se dan, mejor. Este tipo de personas son generosos y son caritativos. Son personas que les gusta mucho el estudio de las ciencias y de las artes. Son completamente insensibles a las críticas, cosa que un psicópata no tolera una sola crítica. Y como lo critiquen, malo, malo. Luego son gente, y me vais a permitir que utilice la expresión porque es una expresión que todo el mundo no conoce, pero yo podría decir, bueno, pues que son amantes de o son muy modernos en su indumentaria. No, mira, son muy pijos. O sea, que les gusta ir muy puestos, muy binomis. O sea que luego es gente muy dinámica, aunque son solitarios, pero son muy dinámicos, siempre están, ¿no? Son muy audaces, ¿sabes? ¿Y sabes por qué son audaces? Porque ellos no les temen a nada. No les temen a nada porque como ellos se pasan por el arco del triunfo cualquier norma que esté vigente en la sociedad, ellos utilizan esa osadía, esa audacia y a ellos no les importa lo más mínimo. Lo más mínimo. Son gente muy refinada y gente muy inteligente, pero muy inteligente. Luego pretenden, y aquí a lo mejor te ríes, porque este señor ni era inteligente, ni era pijo, ni nada de nada. Pero pretenden, normalmente, el 99% de los delincuentes de cuello blanco pretenden que el éxito sea lo más fulgurante posible, es decir, lo más rápido. Pero ahora yo te voy a poner un caso de la rapidez.
de la rapidez y sin embargo no coincide con todos estos rasgos, estas características que te he dado de cuello blanco. Es el caso del Dioni. ¿Quién? El Dioni, el famoso atracador del furgón que se llevó todos los millones. Me suena ahora, pero me dejas confuso. Debe ser algún caso ya de la década ochentera. Sí. No, el Dioni fue famoso. El Dioni era, bueno, pues era un conductor de un furgón blindado y bueno, pues fueron a recoger dinero y desapareció con el furgón y con todos los millones. Asombrante dato y es impactante porque, vamos a ver, esto ahora mismo, mucha gente dirá, ¿pero qué es este caso? Pues es un caso, pues, por lo que analizo, fue un tipo inteligente que se estudió la manera de hacerse con unos millones. Sin embargo, por ejemplo, rompe los esquemas, o sea, porque tú al tío ni lo ves y tú te rompe completamente todos los esquemas y todas las características de un delincuente de cuello blanco, porque es que un conductor, una persona normal y corriente, simplemente él vio la oportunidad, era un maníaco del lucro y decidió atacar y se lo llevó. ¡Qué arte! Pero además, bueno, pues hasta que lo localizaron, ojo, que se marchó y estuvo en Brasil, se quemó todo el dinero en Brasil con muchachas de por allá. Ah, eso iba yo. Se arregló el ojo, que tenía un ojo para allá y el otro para acá. O sea que luego se dedicó a la canción, en fin, y luego, bueno, pues lo extraditaron y cumplió pena aquí en España. Pero bueno, que el Dioni, bueno, famosísimo, luego se hizo cantante y todo, o sea que vamos a ver, se quedó sin nada, o dicen que si lo quemó, bueno, que bueno, que lo dilapidó, ¿no? Por ahí, pues dándose la buena vida. Pero bueno, que te quiero decir que buscó un éxito fulgurante, muy rápido, muy... Entonces esta es una de las características de esta gente. Luego, así como los psicópatas son violentos, esta gente no tiene nada que ver con la violencia, para nada, para nada. Lo que sí que son muy amorales y muy hipócritas, entre muchas otras cosas que podríamos hablar de ellos. Pero yo no sé, tú si quieres pregúntame algo, porque si No, no es que... Vamos a ver, en estos momentos pues veo que tú estás contando cosas y prefiero a veces pues escuchar a la invitada que cuente detalles porque, vamos a ver, estás hablando de un caso, por ejemplo, que no era conocido para la generación de ahora. Por ejemplo, de tu generación sí, porque ya sabes las noticias y todo eso. Pero, por ejemplo, hay un caso muy curioso, muy impactante. Podríamos hablar ya del solitario, ya que estamos puestos con esto de los atracadores. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No, pero vamos a ver, no es lo mismo. Pero, por ejemplo, en Perros Callejeros, esta película también muy, muy fuerte del cine español, o el Lute, podemos hablar del Lute, un caso. No, pero eso no tiene nada que ni se le parece, No, eso no tiene nada que ver con él, no, ya lo sé. porque los delincuentes de cuello blanco generalmente pertenecen a capas muy altas de la sociedad. Claro, no, pero yo hablo del Lute en fines de muy bajos, ¿no? Que el Lute pues pasó a la historia. Sí, claro, es que vamos a ver, hay estratos claro. Y hay niveles dentro de la sociedad, o sea que vamos a ver, no vamos a poder descartar ni debemos descartar distintos niveles, porque tú ten en cuenta que hay gente que es de subculturas y que quieren alcanzar la gloria, y si no la gloria, bueno, pues gozar de un mayor poder adquisitivo. Y no voy a decir que están dentro de sus derechos porque eso es delinquir, entonces yo no puedo permitir decir eso, pero que vamos a ver que cualquier persona, cualquiera, de cualquier estrato social. Lo que pasa es que yo ahora estoy matizando lo que son los delincuentes de cuello blanco. Bien hecho. Pero que no nos engañemos, que ya digo que cualquier estrato de la sociedad, cualquiera, puede dedicarse a ganar el dinero lo más rápido posible, a robarlo, a como sea. Bueno, hay varias maneras. Y pero ya estamos metidos dentro de otro ámbito. Estamos hablando ya de delincuencia de otro tipo.
Bueno, podemos hablar, Amparo, de la delincuencia, ¿no? De la Deep Web también, a donde se falsifican pasaportes que los hacen auténticos, del Sí, mercado negro. pero ahí, por ejemplo, ahí sí que puede actuar, por ejemplo, porque yo estoy convencida, por ejemplo, al Dioni, por ejemplo, yo estoy convencida que toda la documentación se la falsificaron en un momento determinado. Entonces, todo lo de la Deep Web que estás comentando tú y todos los documentos y todas estas historias, evidentemente que hay gente, pero ¿por qué? Porque hay un dinero y eso vale un dinero. Exacto, el tal Johnny ese, del que hablas tú, de la década de los 80, con El Dioni. el Johnny, el Dionisio. Dionisio, bueno, pues Dionisio, ¿cómo se llama? Es que vamos a ver, uno los puede entender pues como Johnny, ¿no? Y Johnny, ¿no? El Dioni. Bueno, ya lo pronuncias tú, se me equivocó y me corriges en esa definición, ¿no? Pero vamos, Y bueno, ya como aquel que dice, para no tampoco, aunque a lo mejor continuamos hablando, pero para no extendernos en demasía, porque cuando te dé a lo mejor los nombres, pues a lo mejor me preguntas. venga, no sé qué es lo que nos vas a decir, pero siempre sueltas alguna cosa interesante, ¿eh? No, que va, yo no, en absoluto. De Bueno. todas maneras, bueno, pues mira, he dicho cuáles eran las características del sociópata. Bien, No he dicho las características del psicópata porque ya vuelvo a repetir que ya hay suficientes vídeos grabados con ello. madre mía. Pero falta deciros cuáles son las características propias de los delincuentes de cuello blanco. Entre ellas, hay muchas, pero no iba a pillar yo y haceros una retahíla de todas ellas. Voy a hacer pues como 5 o 6 para que con esas pues tengáis un ejemplo más o menos claro y que podáis ubicar. Y ya dándoos los nombres que daré posteriormente, daréis cuenta de dónde voy a llegar. Pertenecen generalmente a altas capas sociales, élites, y por ello, o por ende, como quieras, se relacionan con grupos de su mismo estatus. Ojo. Son gente con una inteligencia y con unas carreras que a lo mejor no tienen una carrera, tienen 2 o tienen 3. O 4 o 5. Luego, ellos como las normas sociales se las pasan por el arco del triunfo, pueden ser altamente letales para el resto de la sociedad. E impunes. No, impunes yo no digo que impunes. Bueno, algunos. Impunes pueden que salir impunes algunos, pero si y por el tiempo hay veces que se les pilla. Lo único que pasa es que pueden haber rebajas en las condenas, por ser vos quien sois. O sea, y ese por ser vos quien sois lo pongo así un poquito entrecomillado. La prisión para ellos no tiene un efecto resocializador. ¿Por qué? Os preguntaréis, pues muy sencillo. Porque tú, yo, aquel o el otro, que tenemos un estatus normalito y corrientito, nosotros a lo mejor el vecino de al lado, si se entera que estamos en la cárcel y salimos de la cárcel, nos señalan y nos dicen, ese ha estado en la cárcel o esa ha estado en la cárcel. Bueno, pues a los delincuentes de cuello blanco en la prisión, repito, no les sirve de resocialización porque no existe rechazo dentro de su grupo de iguales. Ya podemos hablar ya de varios casos, pero lo voy a dejar entre paréntesis, ¿eh? No, ahora cuando yo termine esto, si quieres puedes añadir lo que quieras, o sea, sin ningún problema. O si quieres me cortas y lo dices. No, vamos, continúa con todo el permiso. Luego, aparte de, para que veas lo que he comentado antes, dice, otra de sus características es que gozan de una muy buena posición económica. Dice, algo que no les impide cometer el hecho de ilícito. Luego, es la manía del lucro.
el más, y quiero más, y quiero más, y la quiero avaricia, más, y quiero más. Y ahí es donde llega que la avaricia en momentos rompe el saco. rompe el saco. Tal La cual. avaricia rompe el saco. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esos, ya te digo, esas son más o menos las características que yo he querido coger para explicar un poco, porque ya digo que son muchas más, pero yo creo que no merece la pena. Y luego, bueno, pues deciros que son pues un modelo de cómo utilizar, porque tiene una educación y las relaciones sociales, claro, al moverse dentro de los estatus a que estos tan altos dentro de la sociedad, pues claro, pues esta gente, las relaciones y luego de cómo utilizan la educación para poder cometer esos delitos, pues les viene al pelo porque juegan con todos a su favor. Y ya con esto ya yo voy a dar por concluido. Ahora tú di lo que quieras. Te he nombrado el caso del Dioni. Ioni, ¿no? Ioni. No, Dionisio Dioni. Dioni. Es un nombre italiano, parece Dioni. Parece... Pues el Dioni. Otro caso que fue flagrante, y no puedo evitar decirlo, fue el caso de Luis Roldán. Hombre, hombre, hablar de... Flagrante, porque ese señor estafó, se lucró con el dinero que sacó del colegio de los huérfanos de la Guardia Civil. ¿No tendrá más vergüenza? Y lo siento decirlo así. Muy bien, yo Pero está en la cárcel y lo pillaron. Pero la desgracia es que no ha devuelto el dinero. Eso es lo que siempre se ha dicho en casa cuando se hablaba de Luis Roldán. Hombre, la orgía también que salió en interview. Bueno, ¿Eso qué es que, mira, por ejemplo, el Dioni también daba orgías, estaba con las orgías continuamente. Bueno, pues mira tú. O sea, que te quiero decir que es que además es que son proclives a esto por la sencilla razón de que como el dinero no les ha costado ganar, o sea, ellos pues lo hacen uso y disfruten de él como les da la gana. Bueno, Porque se pasan las normas por el forro. hombre, Luis Roldán, si hablamos de Luis Roldán, rascamos ya en todo lo que ha ocurrido desde la década de los 80 hasta finales de los 90, ¿no? Pero que es un caso muy... Porque tú imagínate quién era Luis Roldán, Bueno, el director, ¿no? De la Guardia de la Guardia Civil. Entonces, imagínate tú, bueno, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Luego, por ejemplo, otro que fue muy famoso en su tiempo fue Mario Conde. ¿Qué pasó con... Tengo un libro ahí, ¿eh? Tengo un libro. ¿Qué pasó con...? Pues bueno, pues también la avaricia rompe el saco. ¿Qué está pasando con los Puyol en la actualidad? ¿Qué está pasando con Rato en la actualidad? Esos son delincuentes de cuello blanco. Totalmente. Y me permito el lujo de decirlo. Y me permito el lujo de decirlo porque yo creo que la justicia está haciendo y está llevando las pesquisas oportunas para demostrar que son delincuentes. Ya, pero hay que hacer una matización, si me lo permites, con todo el lujo. Sí, por supuesto. Yo ahora ya te digo que yo con esto terminaba y ya te daba paso a ti. Ya he terminado. Es que hay una cosa, es que has comentado el caso de Luis Roldán, Conde, Rato y toda esta gente, ¿no? Vamos por... Sí, es que esos son delincuentes de cuello blanco. Ya lo sé, pero Mario Conde, hay una cosa que pocos, o no sé si se han dado cuenta, pero Mario Conde, en el caso Banesto, él no estaba solo, él tenía unas amistades muy elitistas, él admitió ser... Pero ¿qué características tienen los delincuentes? Bueno, vamos a ver, Mario Conde, mira, yo no creo que le hubiese faltado ser banquero porque el tipo, Mario Conde, hizo un trato de las botecas. Vamos a ver, ¿tú te crees que a Rato le hacía falta con el dinero que tenía Rato? Rato, vamos a ver, Rodrigo Rato lo que le ha pasado es una persona que ha visto, bueno, si me puedo aprovechar de esto, me meto dentro, él ha estado dentro del FMI Banco. Pero sí, pero de todas maneras, sí es que ha sido un señor que ha sido una de las mayores fortunas. No, y los Puyol y... Entonces, ¿qué necesidad?
¿Qué necesidad? Pues son delincuentes de cuello blanco. Hombre, y tendrían que estar en la cárcel y en caso no están en la cárcel, pues... Pero y si están en la cárcel, ¿qué? Mira Mario Conde cuando estaba en la cárcel, mira, yo no estoy hablando, yo no voy a decir que gozaba de privilegios, pero sí tenían, bueno, pues para él, fíjate, él, lo que te he puesto el ejemplo de la resocialización, ¿a él le ha servido resocializarse el estar en prisión? ¿Verdad que no? Porque él está en televisiones y Mario Conde continúa siendo don Mario Conde bueno, y ojito, pero no ha dejado de ser un delincuente de cuello blanco y ha cumplido prisión. Ha cumplido su condena, ¿eh? Ha cumplido prisión. Ahí tienes a Roldán, que yo no sé si habrá salido o no habrá salido. No, está en Zaragoza, está en Zaragoza. Pero ese señor está en la cárcel de mujeres muchísimo tiempo, con un privilegio. ¿Por qué tiene que estar en la cárcel de mujeres un señor solo con todas las mujeres? Ahí en Ávila. Venga, hombre, por favor. Eso sí que es muy bien. Es que además la misma sociedad o la misma, yo no sé, el mismo poder es el que los salvaguarda. Los Entonces, conmueve. los salvaguarda. Entonces, claro, luego no tienen rechazo ninguno. Vamos a ver, es que aquí estamos poniendo casos, pero vamos a ver, es que si empezamos a hablar del trasfondo de Luis Roldán y realmente sus amistades influyentes en el extranjero, no olvidemos, vamos a poner un claro ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de Holanda, ¿no? De Holanda, porque me viene al caso y viene todo bien. Un ministro, que era Ovo Opstelten, dimitió y lo están investigando la justicia holandesa porque estaba encubriendo a un narcotraficante. Vamos por partes. Ahora hablamos de que realmente si no o sí existe la impunidad. Ahora vengo con una revelación. Esto está público en NOS. Pueden buscar el caso de Joris Demmink. Este era como el Rafael Vera, pero en formato holandés. No, vamos a ver, el cargo que ocupaba Vera, Joris Demmink era un top aptenar. Se le está investigando por un asesinato. Al loro lo que estamos hablando. Por el asesinato de Marianne Bastra. Y en Holanda, voy a dar una buena noticia, se les está quitando la impunidad. Están yendo a por ellos y hasta por la realeza. Y no voy a dar nombres. Solo digo que el de Joris Demmink va a acabar en los tribunales. Y voy a dar otra noticia más que salió pública. El investigado Misha Kat, que es un periodista avalado, él está ahora en juicio por difamación contra este señor y ahora mismo la cosa está muy, muy gorda. Y otra cosa más, se ha publicado un libro. El sistema ha permitido que salga un libro de estos hechos y con el nombre de ese señor. Y hasta la policía turca sabe de esto. Entonces la impunidad en Holanda y en los países del norte se están quitando. Se está quitando. Aquí en España todavía subsiste esa impunidad a esta clase de personas. ¿Se va a acabar en un momento dado? Mira, si dicen que los Puyol, uno de esos tantos, tenía 20 coches, ya en ese momento hay que detenerlo y llevarlo a prisión. ¿Por qué? Porque existen las evidencias. Lo que pasa es que esta gente se han protegido dentro de lo que se llaman las cloacas, ¿vale? Sí, totalmente, pero es que es lo que te comento, es que ellos se mueven dentro de unos estatus, que esos estatus mismos, como no les dan rechazo, encima los tapan. Claro. Los van tapando, pero porque igual a lo mejor, y con esto es una suposición, tú imagínate que en un momento determinado yo te digo, pues toma, y te doy un sobre. Aunque a mí no me haga falta el sobre, pero bueno, pero calladito está más guapo. Sí. Estoy hablando por no callar, ¿eh? Vamos a ver, yo no tengo ninguna constancia de lo que estoy diciendo, pero que a mí no me extrañaría 2 duros, ¿eh? Vamos a ver, si hablamos de periodistas, ¿vale? No voy a dar nombres de ningún periodista español, ni de ninguna periodista, no, es que ni siquiera los voy a nombrar. Voy a poner un caso. Hubo un señor que en la década de los 90 empezaba a publicar Los Gal. Sí. ¿Y qué pasó con este señor? Bueno, pues que se publicó un vídeo que estaba pues... Sí, ¿y por qué no puedes decirlo? Si es que eso es voz populi. No, porque aquí en España te la juegas. Aquí en España, y me he dado cuenta porque voy a contar una cosa. Había un policía
un policía, que él publicó que el Aznar traficaba con el tema de los nucleares. A ese señor enseguida lo atacaron, lo han intentado fastidiarlo y más cosas todavía. Por eso hay que ser cautos. Y últimamente me he dado cuenta que hay que limitarse con la información. Y eso mucha gente que está en las redes, y si no, podemos hablar de los ciberataques que se han sufrido últimamente, porque voy a contar algo muy importante, y eso, Amparo, hay que contarlo a la audiencia, se tienen que enterar porque esto ya no se puede tapar. Vamos a ver. Escasamente hace 3 días aproximadamente, en un mismo día, se recibieron 4 ataques a más de 4 ordenadores diferentes de diferentes países. 2 de norte y 2 de aquí. Estamos hablando de mi compañera y del chico que está aquí, un servidor, ¿no? Nosotros dos. Y de fuera. Y de fuera, estamos hablando. Como dice, voy a decir... Y además, en un momento determinado puedo dar la vuelta a la cámara para que se vea que se ha quedado inservible. Exacto. Estamos hablando de que esto no son paranoias y la gente realmente dice que no, que esto no pasa así. Ahora, otra noticia más. Pero que de todas maneras, que no, con eso de verdad te lo digo, y se lo digo, y el otro día cuando hicimos el vídeo con José Luis también se comentó el tema. Como está en manos de las fuerzas y cuerpos, que sean ellos los que digan quién tiene que ser. Exacto, muy bien dicho, sí. Ya está. Ya está. Solo lo comentaba por encima para que la gente esté avisada de lo que ha pasado y que estén con las orejas bien puestas. Otra cosa más. Aquí en España actualmente han aparecido pues 5 personas vinculadas a Gürtel, han sido encontradas muertos en extrañas circunstancias. Estamos hablando, uno era el exportador de Javier Arenas, otro creo que era un periodista y creo una era una mujer de Vizcaya, me parece que era, ¿no? Bueno, la noticia está ahí, pues, ¿qué está pasando aquí en España? Se están moviendo los hilos de la Cosa Nostra y están actuando porque se han visto que les queda muy poco tiempo. Y esto está pasando antes de las elecciones. Las elecciones, lógicamente. Dije hace unos meses, y ya lo puede oír nadie, se ha dado cuenta, que antes de las elecciones salta un boom que puede dar mucha cosa en el país. Este país, en España, va a pasar 2 cosas. Un análisis que he hecho. La gente tal como está, para que reaccione totalmente, tiene que salir algo que la gente diga, ya no puedo más. Esto de la corrupción, a la gente no sé, les veo como muy afinados, ¿no? Pero imagínate... Pero es que ¿sabes qué ocurre? La corrupción que hay en España en este momento son estos delincuentes de los que te he estado hablando. Sí, de cuello blanco. Entonces, pregúntate, hazte la siguiente pregunta. ¿Interesa tirar de la manta? Ahora mismo te digo que sí que se interesa que se tire de la manta y mucha gente... ¿Y por qué no tiran de la manta? Si tú crees que sí, ¿por qué no se tira de la manta? Todo porque, ojo, que no hay corrupción. Bueno, ojo que no está habiendo corrupción. Así. La corrupción ha estado desde siempre, bien. Sí, vale. Pero es que ahora ya yo creo que esto ya llega a unos límites ya estratosféricos. O sea, es que ya llega un momento que dices, ya vale. ¿Quién más quiere? Dejarnos ya mira, no quiero decir la palabra, pero vamos. Era ruina total. Hablamos de Jordi Puyol. Jordi Puyol ha dicho que si entra en la cárcel, él dice que va a sacar los dosieres a donde él habla de... Bueno, vamos a ver, que pueden ser, vamos a ver, son todos los delincuentes que tú quieras, pero Javier de la Rosa, por ejemplo, en una grabación oculta con el pequeño Nicolás, no veas tú ese audio, todas las barbaridades que él dice y que esto es verdad. El caso Kio, al igual que el caso de Banesto, todo está sincronizado porque todo acaba... Todo está... vamos a ver si todo está orquestado, todo, absolutamente todo. O sea, que tú tienes que... Pero vamos a ver, ¿pero quién crees que hay detrás de todo esto? Hombre, es una única persona, es la cabeza de Estado. Ahí está el tema, la cabeza de Estado. Y no hay que decir más. Pues blanco y en botella. Blanco y en botella, pero luego vamos a ver, aquí también están relacionados los crímenes.
Esta gente... No, pero vamos a ver, yo es que yo no me meto en crímenes por la sencilla razón de que hoy, por ejemplo, no estamos hablando de crímenes. No, pero... Porque yo, por ejemplo, te estoy hablando de que, por ejemplo, yo los delincuentes que he hablado son delincuentes totalmente integrados dentro de la sociedad. Sí. Tienen trastornos antisociales. O sea, vamos a ver, pero están integrados completamente en la sociedad y son gente que no son nada violenta. Es gente que se muestra muy generosa, es gente muy maja, es gente... pero ojo que nos están dejando en la ruina total. No, pero nos están dejando la ruina, pero podemos, vamos a hablar, y en Bruselas también, porque no olvidemos de que estos gobernantes que están ahí en Bruselas, que son la máxima cabeza de la financiación en Europa, con el FMI, o si podemos hablar del caso de Strauss-Kahn y el chantaje sexual que se le hizo para que le echesen y pusiesen a la Cristina Lagarde, que así se le conoce ya en las redes, es Lagarde, pero yo le llamo Lagarde, totalmente. Es que esta gente realmente, mira, por decirlo así, yo creo que esta gente realmente son conscientes y son conocedores de lo que están haciendo, pero además puede ser, voy a lanzar una hipótesis más allá. Nos imaginamos a lo posible que esta gente solo sean mandados, porque solo la única cabeza, ¿quién es la cabeza a nivel mundial que gobierna la banca y que haga que esto esté pasando actualmente? Todo es guerra, drogas, el cibercrimen, son muchas cosas que influyen. Por ejemplo, hay gente, actores, voy a poner un caso muy ejemplar, que están denunciando ya que el dinero negro, hablando del dinero negro, estos delincuentes de cuello blanco, explotan a la gente en Hollywood, ¿no? Y esos son delincuentes de cuello blanco totalmente, ¿no? Vemos que mucha gente les está cansando, pero yo diría que el 2016, haciendo un análisis, yo creo que el 2016 va a ser un año, vamos a ver, este año está siendo muy fuerte. Están pasando cosas bastante fuertes. La gente está cada vez más conocedora de algunos hechos que antes no se querían ni que se hagan trascendencia. Vamos a ver, tú eres muy joven, porque tú eres realmente muy joven. Pero de todos modos, nosotros, los que tenemos ya una determinada edad, nos damos cuenta de que ha habido una apertura muy grande. De conciencia. No, de conciencia no, una apertura muy grande a nivel informativo. Aunque hay censura, pero vamos a ver, pero por ejemplo, y te voy a hablar de un caso que es que eso todo el mundo lo sabe. Hace 15 años, 16, 20, no podías nombrar la Casa Real absolutamente para nada. Madre mía, hace 15 años. Para nada. Y el periodista que tocaba la Casa Real lo defenestraban. Y tú sabes que tiene gabinete de prensa y que tiene sus propios periodistas y solamente se filtraba lo que se tenía que filtrar. Sin embargo, hoy te estás enterando de que el rey emérito pues ha tenido sus devaneos, pues no ahora, sino de toda la vida. Hombre, pues tú eso no lo has conocido, pero yo sí que lo he conocido. Vamos a ver, lo bueno de esto es que gracias al internet puedes... No, gracias al internet no. Yo creo que ha sido gracias a muchas más cosas. Bueno, yo creo que ha sido por la lucha de que la gente hemos ido evolucionando y hemos ido pidiendo cosas. Y hemos querido ir pidiendo y estableciendo más o menos un orden, que luego el orden evidentemente se lo han pasado todos por las narices. Pero que hoy, por ejemplo, aunque tú tengas, como tú comentas habitualmente, la ley Mordaza, que determinadas cosas pues te andas con mucho tiempo, pero vamos a ver que determinadas cosas antes no se podían tocar. Pero es que ni de pasada. Ni de pasada. Porque ya te digo que tenía un gabinete de prensa, la Casa Real, y de ahí no salías. Y te daban los comunicados de prensa y punto pelota. Y de ahí tenían que ceñirse. Y de ahí un periodista no podía salirse. Sin embargo, pues todas esas cosas han llevado a una apertura que hoy se pueden saber determinadas cosas. Yo no sé si serán ciertas o no serán ciertas, porque yo ni lo sé, ni quiero saberlo, ni me importa. Pero se están diciendo. Y dicen que cuando el río suena,
agua lleva. Exacto. Bueno, yo por último ya, Sí, para... lo estamos haciendo muy largo. No, pero está quedando que va a ser muy interesante para la audiencia, para que vayan conociendo este tipo de detalles, ¿no? No olvidemos de que la audiencia del programa va cada vez más, todo tiene un proceso, más vale que sea lento que sea rápido y luego sea una caída en bajo. Claro, es un importante dato. No, porque estamos teniendo, gracias a Dios, estamos teniendo, bueno, pues cada vez más proyectos y estamos aperturándonos muchísimo. No olvidemos, Entonces, a pesar de todo lo que, todos los inconvenientes y todos los impedimentos que nos están poniendo, porque nos están poniendo muchísimos, que lamento ser pesada, pero que esto no se va a quedar así. para No se va a nada. quedar así, pero que tú sabes que estamos teniendo unos proyectos y que de hecho más de uno se ha llevado a cabo ya. Sí, no olvidemos que tenemos el apoyo fundamental de Radio Sapiens, Sí, sí. el proyecto nuestro de CSI Amparo, que está actualizado, siempre puesto al día, sin ningún problema. Luego tenemos también, pues no olvidemos. Y bueno, y sabes que también tenemos, bueno, yo quiero agradecer abiertamente, bueno, pues el otro día la diferencia que tuvo Candela Radio, porque tocamos un tema bastante apasionante. Me gustó muchísimo, quedé muy satisfecha y posiblemente pues para enero, si todo va bien, podemos hacerlo más grande. Y bueno, sabes que estamos en contacto con gente de un poco más nivel y que posiblemente pues se nos vea en algún otro sitio. Claro, y bueno, tú que has aprovechado para agradecer a Candela Radio este detalle, pues Y a Radio Sapiens, por y a supuesto. Radio Sapiens También, o sea, y Radio Sapiens lo que pasa es que como me considero colaboradora, bueno, me considero no, como ya me han hecho colaboradora de ellos, pues bueno, la verdad que la considero mía. Entonces, como la considero mía, ya parezco la Belén Esteban, mi programa. vamos a ver, yo quiero aprovechar también para agradecer a Radio Cantillana, un programa ubicado en Sevilla, que la verdad que no sé cómo le podría agradecer a Fran y José esa gran apertura que me están haciendo hacia el público andaluz, porque bueno, voy a contar un curioso detalle. Últimamente pues voy hablando, ya he hablado 2 veces del satanismo y todo eso. Y bueno, que hay una sorpresa. Como ya dijeron en radio, la gente ha solicitado que se haga un monográfico. Esto ha conllevado a que vayan a aparecer profesionales conocedores de algunos crímenes que van a hablar en ese programa. Y además, quiero añadir un apunte. El artículo que he hecho de regresión ha llegado hasta Estados Unidos y la gente en Estados Unidos me han dicho que es brillante, está muy nítido, el artículo se refleja. ¿Y por qué no intentamos que le llegue a Alejandro Amenábar? Yo creo, mira, voy a hacer un apunte. Yo diría que le ha llegado. ¿Sabes por qué? Porque, vamos a ver, mi blog lo han visto ya miles de personas. Cuando alguien pulsa un clic, ves todos los países. Ha llegado a Inglaterra, ha llegado a Latinoamérica, ha llegado hasta el último país que hay en el mundo. Imagínate tú con eso, con lo que te estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando de que la información y la desinformación, ¿no? LinkedIn también, por ejemplo, la gente lo ha visto, el programa, aunque sean 8 personas, pero bueno, es porque el perfil está reciente. Tú imagínate si hay 500 contactos, eso sumaré más lo otro, ¿vale? Y nada, pues como siempre, compañera, amiga, y ya sabes que estamos juntos en esta balanza de esa lucha, ¿no? Contra lo que hay allá afuera, que es un monstruo, ¿no? Enorme, es como un castillo, es como el Godzilla, ¿no? Podríamos decir el Godzilla, ese dinosaurio, ¿no? Que aparecía ahí en Nueva York, ¿no? Pues eso es a lo que nos estamos enfrentando, al Godzilla. Sonará muy gracioso ahí el Godzilla, ¿no? Pues el Godzilla, con la colita esa que tiene de dragón, pues a eso hay que cortarle la colita de dragón, ¿no? Porque esa gente se está riendo de nosotros, de todos, ¿no? No es cuestión de cortar la carne, no es cuestión de cortar nada, es cuestión de poner las cosas en su sitio y decir las cosas por su nombre y bueno, si nos trae algo pues tendremos que tirar para adelante, pero no es cuestión de, no,
Es cuestión de sacar la verdad. Bueno, la verdad y siempre limitándose a que no te lleven a un tribunal por decir nombres. Hombre, evidentemente tendrás que utilizar pues el presunto o muchas cosas O similares. presuntamente, o ya, bueno, en fin. Entonces, bueno, ya sabes, ya sabes, Bueno, ya sabes. bueno, un Bueno, pues reportaje. nada, yo no sé qué tal habrá salido, yo no sé si al final hemos hablado de delincuentes de cuello blanco, si hemos hablado de psicópatas integrados, no sé de qué hemos hablado, pero en realidad, bueno, pues el programa ha estado aquí. Yo te agradezco porque sabes que voy a estar unos días apartada de esto, no sé exactamente cuándo, cuántos, pero vuelvo con ganas, ¿eh? O sea, pero necesito un descanso. Es merecedor ese descanso. Bueno, el que está aquí ahora, el servidor, seguirá aquí dando caña, no olvidemos. Y bueno, la página de Cesi Amparo seguirá estando actualizada por el Sí, por equipo de favor. los administradores solamente de noticias, de sucesos y de crónica negra para todos aquellos seguidores que nos siguen, que ya son muchísimos y no nos podemos quejar de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues agradecer a todos los oyentes, que ya somos cada vez más seguidores de esa lucha innata y profesional. Como siempre, la gran criminóloga y Hoy, no, por favor, criminalista, no. mucha gente me ha dado muchos agradecimientos hacia aquí la compañera Amparo. La verdad que sin Amparo esto no llegaría hasta donde está llegando, porque ella es la mano que mece la cuna en este proyecto, está siendo clave, y siento decirlo así. Ella, Hoy, pues hoy. no, esto hay que decirlo así, compañeros y compañeras. Vosotros también lo sabéis, que Amparo en su canal tiene unos vídeos magníficos y muy buenos. Yo diría una de las únicas que sabe bien y es conocedora de estos temas de los psicópatas. Y bueno, sin quitar el mérito a ningún otro, que también hay muy buenos, también en Estados Unidos y en España también. Pero no quitemos el mérito al trabajo de Amparo Gualamo Gaspar. Lo dicho, Amparo, gracias por estar aquí, que te vaya muy bien esas merecedoras vacaciones y que da mucho placer cogerse unas buenas vacaciones. Yo ya me las cogeré dentro de poco también, porque también las necesito, pero bueno, en verano ya me las di bastantes y bien calurosas. Y nada, muchísimas gracias. A ti y a todos los oyentes por estar aquí apoyándonos y por, pues, bueno, pues no me cabe nada más que agradecimientos absolutamente a todos. Bueno, Muchísimas gracias y espero que veros muy pronto y muchísimas gracias. bueno, en este reportaje tan ameno y tan exhaustivamente se ha hablado, como se ha titulado, Los delincuentes de cuello blanco, un programa realizado en CSI Juan, canal oficial YouTube. Esto también lo van a poder ver en el canal de CSI Amparo. Como digo, nos vemos hasta próximos programas. Y el regreso de Amparo, pues cuando sea en su momento, ya la tendremos de vuelta. Pero cualquier duda y sugerencia, envíanos a tanto al perfil de Amparo y de Juan Lancán un mensaje y estaremos respondiendo, siempre que se corresponda a las preguntas que se realizan o temáticas en el programa. Saludos a todos, nos vemos en la lucha infinita. Saludos y gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de CSI Juan, canal oficial YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los delincuentes de cuello blanco, un programa que va a ser muy interesante e importante incluso, y vamos a contar como siempre con la presencia de nuestra colaboradora y compañera Amparo Gualamo Gaspar, criminóloga y perito judicial. Muy buenas tardes y bienvenida al programa de CSI Juan. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo muy bien. Aquí estamos pues bueno, pues para presentaros otro nuevo programa que, bueno, como tú bien has mencionado, pues se trata de, bueno, pues de los delincuentes de cuello blanco.
Exacto, es un programa además a donde se van a aportar detalles muy interesantes. Y bueno, y la primera pregunta para empezar, ¿qué son los delincuentes de cuello blanco? Porque eso tiene su definición y qué es, porque mucha gente se pregunta, ¿y qué son los delincuentes de cuello blanco? Bueno, pues bueno, vamos a ver, los delincuentes de cuello blanco no son ni más ni menos que psicópatas integrados. Es decir, aquellos elementos o aquellos personajes que están totalmente integrados dentro de la sociedad. Yo creo que os he hablado ya en muchísimas ocasiones de lo que son los psicópatas y lo que es la psicopatía. Y bueno, Podríamos hacer una comparación, podemos estar hablando sobre todo de la película Hostel, ¿no? La primera y la segunda parte, porque la segunda parte se ve a estos psicópatas de los que has mencionado tú, que están teniendo éxito en la sociedad, les va todo muy bien. Y entonces me ha venido a la mente, por ejemplo, pues Ice White Shut, también los que tienen un gran éxito como doctores y se reúnen en sus castillos y realizan sus fechorías, ¿no? Por eso me ha venido a la mente eso y yo te preguntaría si te estás refiriendo a esa clase de personas de las que he mencionado. es que creo que la interpretación que tú le das, sí, ciertamente se trata de élite, ciertamente. Porque posteriormente iremos viendo cuáles son las características de este tipo de personajes. Pero el cuello blanco no significa el trasfondo que tú estás buscándole. Es decir, la comisión del hecho luctuoso con otros fines. O sea, los fines de este tipo de delincuentes es el lucro. También. El fondo es el económico. Es completamente distinto al que tú quieres hacer o quieres llegar. Entonces, ahí es donde habría que distinguir. Y por eso te puedo decir que esta gente este tipo de señores son gente, o señoras, porque aquí estamos exactamente igual que los psicópatas. Perdón, no en los psicópatas, sino cuando yo hablaba de los psicópatas, quiero hacer esa matización. También de alguna manera os he hecho de llegar la forma que ellos tienen de comportarse y de granjearse, cómo ellos saben llevar a su terreno a la víctima, seduciéndola, manipulándola, siempre utilizando las estratagemas para lograr el objetivo que siempre es el mismo, la manipulación. Esto es en cuanto a los psicópatas, pero a los psicópatas antisociales, que también podemos decir que no todos los psicópatas son antisociales, o sea, porque unos son los criminales y podemos tener los antisociales, que son los que están totalmente también pues integrados dentro de la sociedad. Pero bueno, en este momento quisiera hablaros sobre el tema de los psicópatas de cuello blanco, o mejor denominarlos con el lenguaje que todo el mundo conocemos en la calle, que son los delincuentes de cuello blanco. Como imagino que sabréis, este tipo de individuos, pues lo que os he comentado, están totalmente integrados dentro de la sociedad, y el eje central que ellos se propone están considerados siempre como gente que tiene un éxito totalmente arrollador dentro de la sociedad y que consiguen todo aquello que ellos se proponen. Esto a grandes rasgos, poco más o menos, sería lo que te podría indicar en cuanto a la definición de cuello blanco, aunque luego con los ejemplos se verá más claro quién son o cómo son. Exacto, eso es como introducción, eso es muy importante para que la gente se vaya introduciendo dentro de lo que es este reportaje. Además, Porque tanto puede ser hombre como mujer, o sea que la actuación la pueden hacer indistintamente tanto uno como otro. Pero que bueno, que son gente de tener por casa. O sea que a lo mejor quien menos te lo imaginas, te resulta que bueno, pues que es un delincuente de cuello blanco.
o de guante blanco, como también se suele denominar. O sea que quiero decir bueno, que nos los podemos encontrar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. También podemos decir muy claro que se trata de sociópatas, más que de psicópatas, aunque la palabra psicópata y la palabra sociópata van cogidas de la mano. Porque para que, por ejemplo, se dé la circunstancia, que eso ya si acaso ya lo haría con mucho más detenimiento y a lo mejor lo haríamos con José Luis Alba Robles, que es el psicólogo. Pero se tienen que dar, creo que son 3 características para que podamos hablar entre la diferencia entre psicópata y sociópata, pero yo ahí no quisiera entrar demasiado porque creo que eso es mucho más función del psicólogo que no de la perito judicial criminalista o criminóloga en este caso. Pero podemos decir muy claro que se trata de sociópatas siempre. Los de cuello blanco, sociópatas. ¿De acuerdo? Algunos de vosotros, y yo estoy convencida que tú te lo estarás preguntando, convencidísima, que dirías, bueno, ¿y qué es un sociópata? ¿O qué diferencia puede existir entre un sociópata y un psicópata? Esa sí que te la hubiese formulado y estoy de acuerdo en lo que has dicho. Esa es una buena pregunta porque de ahí podemos extraer esa gran diferencia, porque ahora quiero añadir pues un dato que a lo mejor no es significante, pero cuando la gente le preguntas qué es la criminología o qué es la criminalística, te dicen, bueno, es CSI y mentes criminales, ¿no? Entonces... es como el psicópata, el silencio de los corderos. Claro. Es la asociación ya por definición. Claro, le hacen una asociación entre una cosa y otra. Entonces, realmente la gente realmente, vamos a decirlo así, no tienen la culpa, sino ellos creen lo que les está diciendo. No, que no tienen la información. Es que no tienen la información porque tú piensas que esto, nosotros sí podemos entender de esto, pero tú imagínate que hay gente de la calle que esto es la primera vez que lo escucha. Entonces, bueno, pues el psicópata lo puede escuchar, pero lo puede escuchar y lo puede asociar, como tú bien has dicho, pues con una película, con El silencio de los corderos, con la película que hizo Bardem, o sea, con determinadas películas que asocias a la psicopatía de otro modo. Y realmente la psicopatía o la sociopatía podemos encontrarnos a cualquiera de ellos en cualquier momento y en cualquier lugar. Exacto. Además, Amparo, tú que eres la criminóloga y la perito judicial en criminalista, realmente cuando hablamos de este tipo de personas o de personajes, porque también en el mundo del cine hay una película realmente se llama